Escapando de avalancha del título de la presentación, y vamos a hablar cómo evitar tener que escapar de una avalancha. Porque si estás escapando de una avalancha, estás mal preparado, mal capacitado, mal equipado y probablemente a punto de morir. Entonces, la presentación se va a centrar en ojalá evitar escapar y muy enfocado en lo que es la prevención. Voy a partir con algunas imágenes que inspiran, yo creo que la pasión que compartimos todos los que estamos acá, por la montaña, por nuestra cordillera y por las actividades y las aventuras que podemos realizar en ella. Aquí hay una foto en el sector del Cerro Torre, colocando pieles e iniciando un ascenso. Y seguramente algunos de ustedes son esquiadores y otros son montañistas y quizás no han experimentado todavía el esquí. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, tanto en montañistas como en esquiadores, es cada vez más explorando durante la temporada invernal, en el caso de los montañistas, y en el caso de los esquiadores, lo que es el dominio fuera del dominio esquiable. El dominio esquiable es ese límite que establece el centro esquí, que es seguro, que es patrullado, que cuenta con equipos de socorro y todo. Y cada año vemos más personas buscando esto. Nieve virgen, polvo y esa energía que transmite y que te llena. Algunos más avesados que otros, ¿no? Buscando pendientes, además de la nieve. Y en general, aventura, libertad y esa sensación de vivir. Y al final del día, ojalá todo bien, a tomarse una cerveza, a compartir las historias con los compañeros. Ahora bien, muchos de ustedes han tenido diversas experiencias seguramente en la montaña. Y no todo es bueno. Y a pesar de lo controversial que es nuestro amigo Reinhold, hay una frase que yo creo que resume bastante bien la montaña y un poco de lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante. No son justas o injustas, son simplemente peligrosas. Entonces, detrás de esa belleza, de esta foto, hay un peligro. ¿Cuáles son los peligros? Uno de los más mortales y más silenciosos es una avalancha. Uno puede estar recorriendo una montaña virgen, blanca, y en cosas de segundos se gatilla algo, uno escucha un ruido y se empieza a caer el cielo, se empieza a caer la montaña. Aquí una avalancha de placas. 3 metros, 4 metros de placa. Para los ingenieros acá pueden cubicarlo y multiplicarlo por la masa y se dan cuenta del poder que tienen estas cuestiones. Ahora unos dicen, bueno, esto ocurre solamente fuera de los centros de esquí. Y es mentira. Esta es una foto tomada en el 2005, una avalancha en un centro de esquí en Colorado, después de una lluvia que logró penetrar el manto y lubricar la capa de fondo y detonar una avalancha mortal, bastante grande. A la izquierda, en la foto anterior, ven ahí la zona donde se habían formado unos bumps por parte de los esquiadores. Otros dicen que en Chile no hay avalancha. No sé si algunos reconocen el camino a Valle Nevado. Esto es tomado desde la cima de la zona de Santa Teresa. Eso es una avalancha. Otro caso en el Valle del Sepo. Otra avalancha en Chile. Hay algunos que dicen que está cambiando el clima y algunos dicen también que eso está incidiendo un poco en mayor frecuencia de avalanchas en Chile. La verdad es que más gente está aventurándose a estas zonas de peligro y por eso se están generando las avalanchas. En resumen, las montañas nos ofrecen un sinfín de oportunidades de exploración.
y a la vez nos obligan a reconocer los riesgos y las responsabilidades. Desafiando los límites, resumiendo un poco lo que estábamos conversando en delante. Crecimiento del montañismo de invierno, incluyendo el esquí de fuera de pista, se debe principalmente a la evolución de los equipos. La tecnología asociada a los equipos de seguridad, que vamos a ver algunos en un ratito, temas de esquí, de fijaciones, de botas, indumentaria, también los medios de transporte, las motos de nieve, y también una tendencia a buscar un terreno desafiante, a hacer ascensos nuevos y buscar nieve virgen, apartado de la congestión de la ciudad, de los centros de esquí y lo que es cercano a uno. Y como resumía la frase anterior, la aventura conlleva una serie de riesgos y responsabilidades. Los principales riesgos, dentro de los cuales están las avalanchas, la exposición a una geografía desafiante, extrema, temas de cambios climáticos. En el día se empieza a nublar, viento blanco, obviamente las avalanchas y el limitado o nulo acceso a equipos de socorro especializados. Los voy a dejar ahora con Esteban, que va a continuar con un poco más de la parte técnica. Bueno, Benjamín nos comentaba de las partes lindas de la naturaleza, la montaña, de los riesgos también, lo que pueden ser las avalanchas. Vamos a entrar un poco a la parte más técnica. Vamos a aclarar que esto es una charla en la cual tenemos que tocar muchos factores y el factor más importante para nosotros es el cómo prevenir esto y el cómo evitar que sigan sucediendo accidentes, ¿ya? La labor nuestra en los centros de esquí es prevenir y educar, sobre todo, obviamente totalmente capacitados para rescatar y trasladar, pero el objetivo nuestro es educar y prevenir, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que la parte técnica no va a ser con finos detalles, va a ser un pincelazo en la cual los vamos a invitar a usted a enriquecerse del tema y a tener ganas de aprender mucho más, porque son temas que van cambiando con el tiempo, van avanzando en tecnología y no nos podemos quedar con lo que aprendimos hace algunos años, 5, 10, lo que sea. Como algunos puntos importantes pueden ver la velocidad que pueden alcanzar las avalanchas, son casi más de 200 kilómetros por hora, de una masa gigante que atrapa a la persona y la puede envolver y la persona no puede hacer absolutamente nada. Con un poco de estadística, cerca de 1/3 de las muertes en avalancha se deben a trauma, 1/3, y el resto, los 2/3 restantes, se refieren a sofocación. Ya la persona queda abajo, sin posibilidad de respirar, o quizás respira por un tiempo y ya al rato no puede seguir haciéndolo. Como dice ahí, si sobrevive a un trauma, a un accidente en una avalancha, puede encontrarte enterrado con una limitada de movimiento. Tienen que pensar que es como que te envolvieran en cemento, ¿ya? Así lo pueden describir las personas que han estado enterradas por una avalancha y han logrado ser rescatadas. Es como cuando uno en la playa juega a que lo entierren y le ponen agua, lo mismo. O sea, imposible moverse por sus propios medios. Y súmale a eso el mismo accidente, el trauma y la poca ventilación que uno puede tener. Si logras tener espacio para respirar, quizás puedas sobrevivir. Esto asumiendo que tus compañeros cuenten con transmisores que se los vamos a mostrar en un momento, que te puedan encontrar más rápidamente. Si no, las estadísticas y las posibilidades de sobrevivencia bajan considerablemente. Se inicia una carrera contra el tiempo y más allá de 30 minutos es casi imposible salir con vida de algo así. Vamos a describir las dos principales avalanchas, la avalancha de nieve suelta y la avalancha de placa. La avalancha de nieve suelta es la que se ve de polvo, brumosa, que se ve un poco impresionante frente a la vista, no deja de ser peligrosa, ¿no? Se inicia en un punto y va abriéndose triangularmente y va arrastrando y va generando una masa gigante que al que lo atrape es muy, muy peligroso. Se producen cuando
para hablarlos un poco generalmente, cuando se producen diferencias entre las capas que han caído en el invierno. En el invierno hay varias nevadas y esta es la pendiente de la montaña y se van acumulando distintas capas de nieve. Si esas capas de nieve no se logran cohesionar, no se logran anclar entre sí, pueden provocar un deslizamiento de una u otra. Es como que un tabique, para los ingenieros, quede mal con estuco entre medio y los ladrillos vayan corriéndose, ¿ya? Y después la avalancha de placas son el resultado de varias nevadas y vientos fuertes que depositan sus distintas capas de nieve formando así el manto nevoso, ¿ya? El manto nevoso son las que se van acumulando y también va cambiando su estructura interna, ¿ya? Va cambiando, algunas capas débiles se van compactando u otras que eran compactas se van poniendo más débiles. Y eso también va generando debilidad en los anclajes y se puede cortar, como en una foto que mostraba Benjamín, en una de las primeras fotos, una avalancha de placa, que es la que tenía como 3-4 metros de alto. Después tenemos factores que provocan una avalancha, ¿ya? La nieve inestable va muy relacionado con los tipos de avalancha. Durante el invierno las tormentas depositan nieve en la cordillera a lo largo de la temporada. Van cambiando. El viento traslada la nieve de un lugar a otro. Una nieve que está en una exposición con una geografía quizás es trasladada por el viento a otra exposición geográfica. Y es como agua con aceite, se podría decir. No son amigas y en algún momento, ¡pum!, se van a quebrar. Variaciones de la temperatura ambiental generan cambios en la forma y en la cohesión de los cristales de nieve. La variación del tiempo del mismo día y también de la misma temporada. ¿Ya? Tenemos que parte del invierno, no sé, mayo, qué sé yo, van cayendo las primeras nevadas y no podemos comparar una nevazón de mayo con una nevazón de septiembre quizás. ¿Ya? Son distintas las calidades y las composiciones de la nieve que va cayendo. En el punto 4. Después el tipo de terreno también influye. La pendiente, el ángulo que pueda tener, la exposición geográfica que pueda tener el terreno. Si tiene, por ejemplo, terrenos con árboles, terrenos con algunas rocas que van saliendo, con algunas cavidades convexas, cóncavas, entonces todos esos cambios de territorio van generando inestabilidad en el manto nevoso. La meteorología. Tenemos distintos tipos de clima, se podría decir, arriba, o distintos tipos de invierno. Hay un invierno que puede llover arriba, hay un invierno que puede nevar. Hay una temperatura que va influyendo mucho, ¿ya? En la temperatura del mismo día, como dije antes, o en el mismo correr del invierno. Eso también va variando el manto y van generando diferencias y se van deshaciendo entre ellos, se van peleando los mantos y se van cayendo. Pero ahora entramos al factor principal, que es el factor humano. El factor humano puede encerrar toda la inexperiencia o los errores que uno puede provocar en la nieve, en lugares no patrullados, fuera del dominio esquiable, y si lo sumamos en la geografía, la meteorología, los tipos de nieve y los tipos de avalancha, se puede convertir en un verdadero desastre. Entonces, nuestra principal labor, mensaje que podemos tener con respecto a la parte técnica de la avalancha, que si bien es un tema gigante, es el factor humano, ¿ya? El factor humano influye en todas las decisiones que uno va teniendo y uno va realizando a medida que va pasando el día en un día de esquí, ¿ya? Como dice ahí, toda avalancha requiere un gatillo, y generalmente son los montañistas o esquiadores quienes detonan la avalancha. O sea, alguien necesita disparar algo para que se detone la avalancha. ¿Hay avalanchas controladas? Sí, hay avalanchas controladas a medida de explosivos, pero uno mismo puede llegar a ser un explosivo para una avalancha, y no queremos serlo. El factor humano corresponde al factor endógeno, interno, siendo la inestabilidad de la nieve, el tipo de terreno y la meteorología exógeno y secundario, ¿ya? O sea, el que piensa cae uno, ¿ya? La montaña va a reaccionar si es que la molestan en ese sentido. Errores de la toma de decisiones, familiaridad con el terreno, conocerlo previamente, en el mismo día, reconocerlo. No basta con haber ido hace 5 años a un lugar, no, si yo vine hace 5 años, vamos, síganme, yo conozco. En 5 años cambió todo, cambió desde la geografía bruta, montaña, hasta cambia los tipos de nieve que van cayendo, la exposición, ¿ya?, geográfica,
quizás con algún movimiento telúrico, terremoto, qué sé yo, van cambiando, se van debilitando alguna placa bruta de la montaña, van saliendo partes convexas o cóncavas, y eso hace 5 años no estaba. Entonces, el reestudio, la replanificación y el recuestionamiento es fundamental. La aceptación, estamos hablando siempre como de un grupo, no es recomendable y es casi prohibitivo ir solo a uno de estos lugares y menos sin el equipo adecuado. La aceptación del grupo, aprobación por parte de un grupo puede ser una fuerza relevante, ¿ya? Seguir adelante porque no quieres ir en contra del grupo, aun cuando percibes que las cosas no están bien, puede resultar riesgo innecesario. El sobrecompromiso, si estás sobrecomprometido con tu destino objetivo, de repente hay negocios de por medio, hay fotografías de por medio, hay paseo, algún turista, alguna persona importante que vino a conocer la cadena montañosa de Chile que es famosa, y cómo le va a decir, no, ¿sabes qué? Hoy día no. No, y listo, y firmen la decisión y no se va. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, no tenemos el equipo, no hicimos los estudios previos, etc. El efecto He-Man, esto ocurre cuando percibes que alguien en el grupo tiene más experiencia que tú, dependiendo de si ha estado en el lugar antes o se encuentra más capacitado que los demás. Aun cuando puede ser una persona más experta, es mejor preguntar, cuestionar, que asumir. La huella existente, eso es un error grave. Hay muchas personas que si ven una huella en algún lugar, estamos hablando siempre de los centros de esquí o los lugares fuera de pista, dicen ya, por aquí está probado, alguien se lanzó, disfrutó, incluso puedo ver que termina la línea allá abajo. No, posible, o sea, eso jamás va a ser un indicio que nos va a ayudar o no en la toma de decisiones, que es la bajada. La fiebre de cubre o el powder. Es muy tentador ignorar potenciales riesgos y peligros de avalancha cuando tienes la cumbre ante ti, cuando la nieve es profunda y sin huella. ¿Se acuerdan de las 2 fotos que puso Benjamín al principio? Es como imposible decir que no, ¿cierto? Pero hay que saber decir que no. El efecto manada. Es fácil sucumbir ante el efecto de la manada, del grupo. Presión, ya, vamos, oye, pero si no importa, oye, es que no está bien, vamos, no importa, abajo hablamos. Desastre. Consejos prácticos. Reconozca los riesgos y responsabilidades, usa tu cabeza por sobre todo, olvídate un poco de las condiciones técnicas, físicas, lo expertise que uno puede ser en esto, siempre a un lado. Lo que manda al final y lo que manda la decisión de yo lanzarme a una pendiente es la cabeza. Neurológicamente también se habla así. O sea, psicológicamente y neurológicamente mi cabeza manda para saber si hago o no la bajada. Y tips importantísimos que son básicos, pero de repente nosotros después de algunos rescates o algunos procedimientos decimos cómo no se le pasó por la cabeza estas 10 cosas. Es un decálogo fundamental, mínimo, para realizar cualquier tipo de deporte al final. El equipo adecuado, yo creo que la mayoría puede conocer, como puede no conocer, y Benjamín se los va a detallar más. Voy a volver un poco a la lámina anterior. La primera frase que colocamos ahí era acerca de que, claro, la montaña nos ofrece un sinfín de oportunidades de aventura, pero uno es responsable de reconocer y asumir los riesgos y las responsabilidades que conlleva. Y eso, como explicaba Esteban, tiene que ver con usar la cabeza, no ser tonto. Yo he visto mucha gente tonta en la montaña, que dejan de pensar, que dejan de escuchar la montaña, que dejan de implementar las cosas que han aprendido, la experiencia, el sentido común y la intuición. Ahora, detrás de todo esto hay un tema que se llama experiencia y capacitación, que es el número 4 ahí, y hay que capacitarse. Hoy día hay instituciones como la nuestra, de patrulla de esquí, hay clubes de montaña, hay empresas privadas que imparten cursos introductorios y ya más avanzados de temas de avalancha. Y es un pasaporte, digamos, para poder ir y explorar esa zona, siendo esquiador o montanista. Y el equipo es clave.
Lo vamos a ver en la próxima lámina del detalle del equipo. Además de capacitarse estos cursos, es importante informarse de las condiciones. ¿Cuánto cayó el día de ayer? ¿Cuánto cayó hace 2 semanas? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? Informarse. 6, saber identificar terreno con riesgo de avalancha. Esteban habló de la pendiente, habló también de la nieve caída, del tipo de nieve. Es muy importante tener la posibilidad de identificar zonas con probabilidad de avalancha. Vamos a ver después también algunas pruebas de estabilidad físicas que se pueden hacer para analizar el manto de nieve y de alguna forma entender qué tan estable está. Obviamente mantenerse alerta a cambios climatológicos y elegir las rutas. ¿Por dónde voy a atravesar? Si mi cumbre es allá, me conviene pasar por debajo de este farallón, por encima de este farallón, elegir bien las rutas. Y obviamente cuando hay cierta exposición a avalancha, avanzar de a uno y que no todo el grupo, la cordada, se ha expuesto simultáneamente a un riesgo de avalancha. Porque si detona, una persona va a estar enterrada y las otras personas disponibles para poder rescatarlo. Y el 10, el respeto. Esteban también habló de esto y saber cuándo no hay que seguir y cuándo hay que devolverse. El montañista o el esquiador que no se ha devuelto de alguna expedición y no ha tomado la decisión, pasamos ya a la hora cero, mejor me devuelvo, el clima no se ve muy favorecido o la condición de nieve no se ve muy bueno, ha tenido suerte hasta ahora, porque hay que tener ese respeto y saber cuándo decir que no. Pasando al tema de los equipos, y hay un equipo básico que uno tiene que tener. Ese está compuesto por el transmisor de avalancha, que lo ven ahí arriba. Es un aparato que transmite una frecuencia estándar y ese mismo aparato tiene la posibilidad de colocarse en modo de búsqueda y buscar la señal de otros aparatos. Hay distintas marcas, distintas tecnologías, desde análogas a digitales. A mí mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué ARVA debería comprarme? Y el mejor ARVA no es el más caro, es el que tú sabes usar, porque cada ARVA es distinto, tiene su forma particular, digamos, de buscar, y en sí el aparato es distinto, uno tiene que estar muy acostumbrado al aparato que tiene. Transmisor de avalancha o ARVA, ARVA es una marca, pero el detalle es claro, aparato de rescate de víctimas de avalancha. Lo segundo básico es la pala. Sin la pala, tú al buscar tu compañero que está enterrado, va a ser imposible desenterrarlo. La pala es un equipo de trabajo y también de rescate. Aquí hay un ARVA que tenemos acá. Después, si queréis, hacemos la demostración. Este aparato acá es digital y, como le explicaba, tiene la posibilidad de buscar y emitir una frecuencia. Después vamos a hacer un ejercicio si nos queda el tiempo. La pala, que es básico, esto es telescópica, se comprime, se coloca en la mochila. Y el caso, ahí está buscando. La señal que está pescando es la que está emitiendo Esteban allá. Y la sonda te permite, una vez identificado tu persona, poder sondear, confirmar que la persona está ahí y proceder a desenterrarlo con la pala. Obviamente siempre vamos a estar portando un botiquín básico o avanzado, y hay otros 2 aparatos que son tecnologías más nuevas. El que ven en el medio ahí, que se llama Avalon, es un equipo de respiración que básicamente, al estar colocado en la boca, permite filtrar CO2. Esteban hablaba que si uno tiene la suerte de sobrevivir la avalancha y encontrarse enterrado, tiene 30 minutos para ser buscado y encontrado. ¿Y por qué eso? Porque el calor del cuerpo genera un cierto sello en el manto de nieve que te envuelve, y después tú no puedes retirar oxígeno del manto que te envuelve.
empieza a consumir tu propio CO2 y eso te genera sofocación. Y el Avalon te permite extender un poco ese tiempo, ese umbral. Y el último equipo ahí es un airbag, una bolsa de aire muy similar a los que uno tiene en los vehículos. Generalmente están endosados a un chaleco o una mochila. Hay un cilindro de aire comprimido. Al estar en una avalancha, uno gatilla, jala una palanca que infla las bolsas de aire y eso permite a uno eventualmente permanecer en la superficie de la avalancha y no necesariamente estar enterrado. Respecto a las pruebas de estabilidad, hay 3 pruebas básicas que uno puede hacer. Nosotros lo hacemos con frecuencia después de las nevadas en las zonas aledañas al centro de esquí para nosotros como patrullas entender cuál es la estabilidad del manto, cuál es el riesgo que existe. Y en lo básico consiste en una calicata, una prueba de columna y un rouge block. La calicata es básicamente hacer un hoyo en la nieve y exponer el manto nevoso, generalmente de 1 metro, 1,5 metros y a veces hasta fondo. Y uno lo que hace es evaluar las distintas capas, las identifica en base a la densidad de cada una de las capas, evalúa el tipo de nieve que hay en cada una de las capas. Las nieves, no hay ninguna nieve igual a otra, pero hay cerca de 80, 90 clasificaciones de tipo de nieve, que pueden ser estrellas perfectas, que entre sí se enlazan y generan estabilidad, o nieve que ha tenido un cierto metamorfosis por temperatura, que es redondo y que tiene muy poca cohesión entre sí. Además de eso, uno evalúa los gradientes de temperatura, qué diferencia de temperatura hay a los 10 centímetros, a los 30 centímetros, a los 60 centímetros, al fondo, y también el factor pendiente, cuánta pendiente hay. Todo eso nos va a indicar si hay o no hay una capa potencialmente débil. Y para evaluar la estabilidad de esa capa, uno generalmente procede a una de 2 pruebas. La prueba de columna, en la cual uno aísla una columna de nieve y evalúa mecánicamente qué tan estable está esa capa que uno identificó como débil. Mecánicamente se hace colocando la pala arriba y se procede a una evaluación de distintos tipos de presiones, haciendo una secuencia de 10 taps, digamos, con la muñeca, después con el codo y después con el brazo entero cayendo con su propio peso. Y dependiendo si se genera una falla en la secuencia gradual de una de esas evaluaciones, uno puede asignar un puntaje, digamos, a la estabilidad que tiene la columna y el manto de nieve. Lo que uno busca es que efectivamente se desplaza una capa de la otra, como lo explicó Esteban. Y el tercero, y una prueba muy clásica, el famoso rouge block, donde uno aísla una columna grande de nieve y coloca un esquiador encima y en base a distintas pruebas también mecánicas define qué tan estable está. Si al acercarse se desprende solamente, sin pararse encima, es un R1 y alta probabilidad, digamos, de avalancha. Y ahí va secuencialmente haciendo distintas pruebas, comprimiendo las rodillas, acercándose al centro, saltando, y si después de todo eso no hay un deslizamiento, uno podía intuir que el riesgo de avalancha es bajo. Ahora, todas estas pruebas de estabilidad se hacen en puntos puntuales, digamos, del manto nevoso, ojalá representativos de la zona donde va a esquiar. Y la verdad es que sirven, pero no son 100% seguros de que no va a haber una avalancha, porque te puedes mover 20, 30 metros hacia otro lado, cambia la exposición del sol, cambia levemente la pendiente, y en ese punto puntual la situación puede ser completamente distinta. Entonces, esto es una cosa que uno ocupa, además de todas las otras cosas, la intuición, la información que uno maneja, el historial y todo, para definir si un lugar es seguro o no. Vamos a hablar ahora del procedimiento de rescate. Esteban aquí
se lo va a presentar. Bueno, el procedimiento de rescate es lo que uno hace luego de que recibe un llamado de alguna posible víctima, ¿ya? Uno recopila información, determinar quién del grupo se encuentra extraviado. Esto asegurará a quién hay que socorrer y que todos los demás participen del rescate. Es muy importante que cuando ocurren algunos de estos siniestros, las personas que logran salir o salvarse, entre comillas, tratar de mantener la calma y también tratar de no perder de vista a la persona que fue arrastrado por la avalancha. Otro consejo práctico también es, si es que se puede, no sacarse los esquís de las personas que se salvaron, entre comillas, de la avalancha. El esquí promueve una sustentabilidad mayor que sacarse los esquís y ponerse a caminar como loco sin tener ningún rumbo. Si es posible, llamar a carabineros, algún servicio de socorro o el centro esquí cercano donde uno se encuentre. Lo ideal también es avisar antes, o sea, avisar como uno cuando dicen llama antes, avisa en estas cosas de turismo del sur, voy a subir un cerro, somos 3 amigos, pretendemos bajar el domingo, ya anotan, etcétera. Acá lo mismo. Uno puede avisar a algunos amigos, familiares, voy a bajar a tal hora, si no he llegado, chuta, preocúpense, etc. Evitar el sobreaccidente, evaluar si existe posibilidad de alguna nueva avalancha, la cual podría generarse en la zona de fractura o en alguna pendiente aledaña. Si hay una avalancha y me quiero ir al tiro a ayudar, también tengo que hacer unos pequeños chequeos previos para evitar un sobreriesgo y sobreaccidentes, ¿ya? Dentro de lo posible, permanecer dentro del depósito de la avalancha, ¿ya? Por eso mismo, quizás si uno sale, puede provocar otra fractura, otro daño en alguna placa o manto y quizás provocar un sobreaccidente, como dijimos. Reevaluar las condiciones continuamente, antes, durante y después. Bueno, después ojalá haya un después, pero antes y durante, evaluar y no cansarse de evaluar. Cosas técnicas como competencias propias de la persona. Colocar todos los transmisores, los que mostró Benjamín recién, en el modo de búsqueda. Porque si se me olvida, lo dejo en zona de emitir señal, en la forma de emitir señal, voy a confundir y los que están buscando van a volverse locos porque van a tener muchas señales. Ahora los aparatos de búsqueda dicen cantidad de víctimas, a qué distancia, etc. Entonces, para poder ayudarnos con esa especificación técnica del aparato, necesitamos saber ocuparlo, como dijo Benjamín. Determinar dónde fue el último avistamiento de la víctima, de la avalancha o de su equipo. Tratar de seguir hasta donde pueda. Ya, ahí cayó el bastón, el esquí. Supongo que está por ahí. Fijar algún punto, porque después quizás voy a mirar por otro lado, voy a volver a la y chuta, me perdí. Todo blanco, rocas iguales por todos lados, ¿dónde estaba? Entonces quizás buscar un punto, incluso en el cielo, alguna nube que no se mueva, qué sé yo, buscar, por ahí está, ¿ya? Para que después cuando llegue el equipo especializado, ayudar. Si la víctima fue capaz de mantener un brazo bien a la superficie, inmediatamente descentrar para liberar su vía aérea y para poder proporcionarle oxígeno. Si hay solamente pistas en la superficie, señales, mochila, bastón, etcétera, primero buscar con los transmisores de avalancha en la proximidad de la ubicación de las pistas. Dejar las pistas en su lugar sin moverlas, quizás se pueden marcar con algún bastón, con alguna sonda, ¿ya? Para no perder la dinámica del accidente, cómo fue, y no perder las señales que uno va deteniendo. Enfocar la búsqueda con los transmisores de avalancha en aquellos lugares claves, por debajo del último punto de avistamiento de la víctima, ¿ya? O sea, la persona llegó y yo parto, ojalá, desde abajo hacia arriba, buscando, si es que estoy solo. Hay distintas formas de buscar con el aparato de transmisor. Si es que estoy solo, si es que estoy en grupo, van variando. Zonas próximas a rocas deben revisarse, ya que representan potenciales zonas de atascamiento, ¿ya? Zonas de roca significa, imagínense una planicie y alguna saliente de roca o alguna
alguna canaleta que se forme, eso también puede generar que la persona pueda ser enviada ahí. ¿Por qué? Por la densidad. El cuerpo, a medida que va avanzando en la nieve, va bajando, porque el cuerpo es más denso. Entonces, es posible que se vayan a estos posibles hoyos o grietas que se vayan formando. Si el transmisor arroja un resultado positivo, proceder a determinar la ubicación puntual de la señal. Luego, usar la sonda, que vimos recién, para confirmar la ubicación de la víctima, dejando la sonda en su lugar, como marca. Desenterrar agresivamente, de forma rápida a la víctima, iniciando las labores por debajo de la ubicación de la víctima, ¿ya? No encima, porque lo puedo accidentar o puede haber un sobreaccidente, siempre debajo por un tema de sostenimiento. Todos deben participar en el desentierro, formando una B respecto al que lidera el trabajo, ¿ya? Está el líder y de ahí es como un abanico. Mantener el hoyo ancho para facilitar el acceso a la vía aérea de la víctima. Tampoco se trata de sacarle acá un poquitito nomás y que respire y ya nos olvidamos. No, acomodarlo y que sea fácil que respire. Una vez alcanzada la vía aérea de la víctima, sacar para proceder con la evaluación médica primaria y secundaria, si es que es posible. Siempre se debe sospechar traumatismo de la cabeza, cuello o espalda. Entonces, tratar de no sobreaccidentar a la persona, ¿ya? Si uno lo mueve con violencia, quizás sin saber, puede generarle una lesión mucho mayor a la que podría haber tenido o la que se pudo haber salvado. Colocar todos los transmisores en modo emisión para luego evacuar el área o esperar la llegada de recursos de búsqueda. O sea, una vez que encuentro a la víctima, no me olvido de esto. Pongo mi transmisor en emisión porque ahora yo paso a ser una posible víctima hasta que no salgamos del lugar o me saquen del lugar de alguna forma. Uno siempre se tiene que poner en el caso de que puede ser una víctima y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Caso práctico, va Benjamín. Es importante recalcar que esto es un pincelazo de lo que son avalanchas y por lo menos el objetivo de Esteban y de mí personalmente, inspirarlos a ustedes que se eduquen, que se capaciten, digamos, en este tema. No crean que con esta charla de una media hora son expertos y pueden ir a aventurarse a cualquier parte. Entonces, ojalá que hemos logrado ese objetivo. La organización nos pidió exponer un caso práctico. El procedimiento de rescate que vimos en delante, que explicó Esteban, es el caso de rescate ideal, en la cual las personas iban con transmisores de avalancha, andaban con los equipos adecuados, tenían cierta cohesión como grupo para liderar al instante un rescate. Pero hay otros rescates y son generalmente los rescates los cuales nosotros nos vemos involucrados como patrulla y como equipos de socorro, en el cual lamentablemente la gente por malas decisiones, por mala suerte, porque hay veces que uno tiene todo el equipo adecuado, todo el conocimiento y tomó las decisiones adecuadas y sin embargo el riesgo estaba ahí y uno sucumbió ante ese riesgo. Pero las situaciones en las cuales nos tocan son generalmente sin equipo, sin transmisores de avalancha, gente a veces un poco inexperta, y aquí vamos a exponer rápidamente un caso particular. Y claro, típico día después de unos 50 centímetros de nieve recién caída en la cordillera central, mucha gente en los centros de esquí gozando del deporte blanco. Es una foto de Andes Express en Valle Nevado, esperando, digamos, la pasada del esquiador, y el cuerpo patrulla recibe un llamado avisando una avalancha en una zona colindante al centro, pero fuera del dominio esquiable. Dominio esquiable es el dominio que nosotros patrullamos y fuera del dominio es la zona insegura, valle abajo, valle arriba, donde muchos esquiadores se aventuran. Se informa respecto a una persona extraviada y dos personas aún en situación de peligro. Se constituye un equipo avanzado de 4 patrullas para constatar lo ocurrido y los recursos requeridos para socorrer a las personas involucradas. Uno podría pensar que, habiendo ocurrido una avalancha,
tiene que socorrer con la mayor cantidad de equipo y personas de forma inmediata. Pero hay un tema a la cual nosotros y todo socorrista no va a hacer es el sobreaccidente. Nosotros no somos superhombres, no pretendemos arriesgar nuestras vidas. Entonces es muy importante que un equipo avanzado permita ver cuál es la situación, cuáles son los recursos que se requieran para hacer un rescate efectivo y seguro para los socorristas involucrados. En este caso, el equipo confirma que la persona alcanzada por la avalancha se encuentra enterrada y confirma que no se encontraba usando armas. Las personas que acompañan a la víctima tampoco contaban con el equipo adecuado. Dado la ubicación de la alejada, digamos, de la avalancha, se coordina el traslado por helicóptero de un equipo de 20 socorristas adicionales para apoyar en la búsqueda. El procedimiento de búsqueda se realiza mediante la búsqueda con perros y las líneas de sondaje. Los perros, siempre cuando están disponibles, son una muy buena fuente para un socorro rápido, especialmente cuando no hay armas utilizados. Sin embargo, no siempre dan resultados. Y a diferencia del procedimiento que presentó Esteban en delante, en este caso el procedimiento corresponde a un sondaje en detalle, en línea. Ahí pueden ver una foto de los socorristas preparando sus sondas, para luego, en la foto de la izquierda, armar las líneas de sondaje y peinar la zona de la avalancha, enterrando la sonda, buscando alguna densidad, una variación en densidad y alguna variación en profundidad para sospechar de alguna víctima. En este caso, luego de 6 horas de sondaje imparado, a lo largo del depósito de la avalancha, se da con la víctima a la avalancha y se constata el fallecimiento de la víctima en este caso. Eso sería por lo menos nuestra presentación. Lamentablemente por el tema del horario no vamos a poder mostrarles el equipo de ARVA. Les quería contar un poco más acerca de nosotros. Patrulla de Esquí es una organización de voluntariado que existe hace ya 70 años en Chile, prestando servicios en los centros de esquí y en las zonas aledañas. Nuestro foco es la prevención, ojalá evitar que los accidentes ocurren, cuando ocurren, socorrer y obviamente educar a nuestros miembros y obviamente a nuestros compañeros que les encanta la cordillera y la montaña. Cualquier información que quieran está al sitio web y si quieren pueden anotar los correos electrónicos míos o los de Esteban. Muchas gracias.